Este es un amplificador DX1600 de Texas Star. 8 transistores en la etapa de potencia, 2 transistores en la etapa de excitación. Este amplificador fue previamente dañado. Tenía probablemente sus transistores originales Toshiba 2879, pero lo han dañado por la causa que haya sido y le reemplazaron los transistores, todos los 10 transistores los han conseguido chinos, aparentemente 2879, pero no son originales. Eso se puede ver en el diseño del transistor, no solo la imprenta que se ve diferente a los originales, puede ser incluso hasta la serie, y el disipador del transistor, la parte metálica, no corresponde a los originales, por lo que lo repararon pero no les funcionó. He sabido que estos transistores, si se compran todos en cantidades grandes, como 10 transistores, no se están enviando emparejados, no tienen la misma ganancia uno el otro, y ha sucedido que incluso algunos transistores no funcionan. Pueden venir bajos en ganancia, pueden venir abiertos, algunos vienen en corto, prácticamente la calidad es muy mala. Voy a hacer un acercamiento. Aquí está el 2879 que instalaron, que es chino. Me comentaban que le salieron muy económicos, pero lamentablemente no funcionan bien. Y ahorita lo que voy a hacer es hacer una limpieza completa en el amplificador, retirar los transistores. Hay algunos mezcladores, ahorita los voy a mostrar, que fueron dañados por temperatura, ya sea que se calentaron, y lo reemplazaron con alambre de cobre nuevo, esmaltado. Le he conseguido material nuevo. Voy a mostrar. Que en esta parte aquí se puede ver este mezclador. Están sobrecalentados los tres. Este lo reemplazaron completamente por una ferrita diferente. Le dieron sus vueltas, no tiene ningún problema a veces hacerlo. Pero yo lo voy a reemplazar todos estos que están aquí. Voy a poner unos con cable de teflón. Prácticamente el aislante, el que trae, es de teflón. Y el principal también viene bien reforzado, el que le voy a instalar. Hay otro punto, no sé si se logra ver en la imagen. Estas ferritas que están aquí van hacia la base de los transistores. Esta resistencia llega a este punto, pasa por las ferritas, es la corriente de vías de los transistores. Ahorita está aquí levantada porque los he analizado si se encuentran en buen estado. Pero
quien haya reparado el amplificador anteriormente se olvidó de la corriente de vías y ha soldado la terminal a masa, o le vamos a llamar tierra. Lo mandó a 0 volts y la corriente de vías ya no va a funcionar. Por lo que sí puede trabajar, pero va a generar una gran distorsión, se va a mormar, se va a escuchar feo. Prácticamente es el método más fácil de hacer amplificadores, mandarlos a masa o a tierra. Voy a llamar a tierra para que se entienda mejor. Le llamamos masa a 0 volts, le podemos llamar a tierra al chasis. Hay veces que están aislados por capacitores entre masa y el chasis y le llamamos tierra al chasis. En este caso le voy a llamar tierra para que me lo puedan entender más fácilmente. Por lo que mandan a tierra estos puntos de salida del transformador en la base de los transistores. Y repito, sí funcionan, pero no es lo ideal. Se suelen manejar para alta potencia, pero no es el trabajo original del amplificador. Original viene con su corriente de vías, para que la modulación en banda lateral sea más clara, lo más clara posible, en tanto aquí como en el otro, en el excitador. Lo voy a mostrar. Y se va a ver muy claro. Aquí instalaron una ferrita del transformador a tierra. El mismo efecto que hicieron en las etapas de potencia lo hicieron en el driver. Muchos tienen la creencia que con esto va a generar más potencia. Lo único que se va a generar son más picos, señales en los armónicos cuando se saturan los transistores, y en un medidor, ya sea digital, de aguja, se expande la señal con esos armónicos y se cree que tiene más potencia, pero en realidad no hay más potencia ahí, solamente es el crecimiento de esas señales espurias que crecen con la señal original. Y muchos se confunden, ven sus medidores que incrementa, pero no es que esté saliendo la potencia más fuerte en la señal original. Solamente es esa distorsión, ese ruido, vamos a decirlo, señal basura que no queremos que esté ahí, que acompañe a la señal original, se genera y ponen este tipo de ferritas o conexiones directas a tierra, porque es lo más simple, lo más sencillo. No quiere decir tampoco que no sea lo recomendable. Se suele utilizar mucho en el AM y el FM, pero la banda lateral es un hecho que tiene que llevar corriente de vías para que se escuche bastante claro. En algunas modulaciones en AM también suele mejorar bastante con la corriente de vías. Repito, si lo ponen a tierra sí funciona, pero siempre acompaña un ruido de fondo. Tendría que entrar una señal muy fuerte del radio para que se pueda minimizar ese ruido de fondo. Pero si no se quieren meter en problemas, utilizan micrófonos de poder y ese tipo de cosas. Con la corriente de vías se olvida uno de ese problema. Bueno, aquí mostré el amplificador, una vista previa de él, y voy a instalar todos los transistores, pero en HG originales, porque también hay copias.
Ya una vez ensamblado todo, voy a mostrar la potencia de salida que tiene este amplificador. Y ahorita me atrevo a decir, voy a enfocar por acá, vamos a mostrarlo completo. Si es de 8 transistores en la etapa de potencia, los HG van a ser de 100 watts cada uno, por lo que el amplificador es de 800 watts. No importa que tenga dos más acá, no es de 1000, son 800 en su potencia ideal, para tener controlados los armónicos, los ruidos, basura que acompaña la señal, mantenerlo bastante controlado. Una larga duración al amplificador. Con los Toshibas originales sí era posible poder incrementar esos 800 cuando se trabajan a 120 watts o 125 watts, un 25% más fuerte. Cada transistor o de más potencia podía incrementar, por lo que sí podía llegar a los 1000 watts. Y todavía sin comprometer mucho el ruido, los armónicos. Pero con los HG también se puede llegar a trabajar cercano a los 1000, pero el armónico va a querer crecer un poquito más. Aún así se va a escuchar muy bien. Pero lo recomendable con los nuevos transistores que se están trabajando en la actualidad es trabajarlo en 800. Es lo recomendable. Ya está listo el amplificador. Están los nuevos combinadores. Aquí hay 1, 2, 3. Los combinadores de mayor potencia. Está este, es 1, 2, 3, el principal de salida. Este es el principal de entrada. Están los estranguladores de RF. Hay 1, 2, 3 en la parte de atrás, 4, uno que está escondido. Nuevos componentes que tuvieron que ser reemplazados. Cableado estaba en otras posiciones, que hay unos capacitores para incrementar un poco el valor, una mejoría en la filtración del DC, y los transistores ya están instalados. Son los HG2879 originales, porque también se pueden topar con HG pirata. Ya está listo para funcionar y ahorita lo voy a mostrar en su potencia. Aquí está la tarjeta del driver, que no es más que otra tarjeta de amplificador. Hay dos HG aquí también. Con uno solo pudiera ser posible hacer funcionar todo esto, pero el mantener dos transistores va a mejorar que la intermodulación sea más baja, la distorsión y los armónicos sean más bajos, por no exigirlos al máximo y alimentar la etapa de potencia. Hay unas funciones interesantes en el amplificador. Ahorita que muestre la potencia lo voy a mostrar. Se puede utilizar la etapa de potencia de salida puenteando o brincando o pasando por el driver sin utilizarlo. Se inyecta la potencia directo a lo que es la potencia del amplificador. Toda esta etapa. Aproximadamente con 40 watts se obtienen los 800 watts. Hay otra función de usar solo el driver.
sin la etapa de potencia mayor, solamente el driver, va a andar 110 watts con 15 watts de entrada. Si llegan a inyectar 20, posiblemente va a llegar 120, 130, 140, pero lo recomendable es no darle más de 15. Puede existir picos de 20, no va a pasar nada. Es para utilizar solo el drive como amplificador. Se ponen los dos juntos, una señal no mayor a 15 watts. Se va a trabajar driver y todo lo que es la etapa de potencia en conjunto. Sea con driver, sin driver, la etapa de potencia. Hay que recordar, cada transistor es de 100 watts, por lo que el amplificador en su trabajo ideal es de 800 watts, donde se va a mantener a raya los armónicos que pueden generar distorsión en la señal, espurias, señal basura que acompaña al original y que va a causar solamente que se caliente más y el posible daño de los transistores. Por lo que al utilizar el amplificador se recomienda tener un medidor de potencia, una antena muy bien calibrada o una carga de 50 ohms para previamente hacer las pruebas donde se mantenga los 800 watts y después ya transmitir en una frecuencia cercana a la antena o donde la antena esté mejor calibrada. Se van a mover a un punto donde la antena está ya fuera de su rango, utilizar algún tipo de tuner de antena. Aquí voy a hacer la demostración de poder de salida. Voy a comenzar con el driver. Al utilizar esta función se va a utilizar como amplificador el excitador o la tarjeta de 2 transistores y la etapa final queda fuera. Voy a comenzar con 5 watts de entrada, con una señal portadora, no voy a modular. Con 5 watts de entrada se obtienen 49-50 watts de salida. 10 watts de entrada. Se obtienen 100 watts. 15 watts de entrada. 132 de salida. 20 de entrada. Recomiendo no superar los 20 watts. 160 watts de salida. Solamente es el driver, 2 transistores trabajando como amplificador. Ahora lo voy a apagar. Voy a encender los 8 transistores, la etapa de más potencia. Voy a comenzar con 5 de entrada. 170. 10 de entrada. 355. 15 de entrada. 475. 20 de entrada. 584. 25 de entrada. 660. 30 de entrada. 704. 35 de entrada. 750. 40 de entrada. 790.
45 de entrada, 825, 826. Yo recomiendo ya no darle más de 45 watts de entrada con este método de utilizar solo los finales sin el excitador. Es la potencia de entrada recomendable para que trabaje en los 800 watts, donde son 100 watts por transistor, donde van a trabajar mucho mejor, sin armónicos, sin señal basura. Es imposible eliminar todos los armónicos, siempre van a estar presentes en cualquier señal. La idea es mantenerlos lo más bajo posible. Superando los 800 watts van a comenzar a incrementar rápidamente, por lo que se recomienda mantener la potencia en 800. Ahora la otra prueba va a ser driver y salidas, los dos juntos. Aquí se va a notar una diferencia considerable, una diferencia muy grande a los métodos anteriores. Con 5 de entrada es posible que levante los 800. 5 watts de entrada. 895. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Es muy sensible el excitador, por lo que voy a tener que disminuir la entrada en el amplificador con el atenuador para mantenerlo en 800. Aproximadamente ahí. Se ve como si estuviera al máximo, pero no, lo voy a girar. Fue cosa mínima lo que lo tuve que atenuar. ¿Qué va a pasar con un radio de 15 watts? Voy a poner 12 watts. 12 de entrada, como si fuera un radio de fábrica, que no se ha ajustado, se mantuvo el radio de CB ajustado, donde no genera armónicos, muy limpio. 12 de entrada. Ya sé que con 5 llega casi a los 900, por lo que voy a tener que disminuir la entrada para después ir incrementando. $800 watts con 15 de entrada. ¿A qué voy con esto? Que al utilizar este amplificador con el modo de driver y finales, es un requisito forzoso, es de a fuerza, si se entiende así, utilizar un medidor de potencia para poder medir esto. Quieren larga vida los transistores, hay que medir eso. No es solamente de meterle toda la potencia de los radios y subir toda la perilla del atenuador al máximo. Se va a superar mucha potencia, puede incluso llegar casi a 1100 watts. Pero 1100 watts ya no es una señal limpia. Ese excedente de potencia que está saliendo es las señales espurias y armónicos que están acompañando a la señal original. Solamente va a consumir más calor, no va a haber más potencia que te escucha alguien a distancia. Al contrario, la modulación se comienza a distorsionar y a escuchar algo extraña. Si se les ocurre poner un radio de 25 a 30 watts con el excitador, sí se puede, pero yo recomendaría que fuera menor a 20, pero 25 sí es posible. Ya más de 25 no. Esos radios de 45 mejor lo utilizan nada más con los finales, sin el driver. 20 de entrada hay que bajarle más aquí. Ahí está.
822. Voy a prender, más bien voy a utilizar la banda lateral. Vamos a ver qué tal funciona. Bueno. 1, 2, 840. Trabajó bastante bien. Voy a hacer una prueba. Esta es una prueba rápida. Voy a mantener la potencia al máximo, driver y las salidas encendidas. Con la señal de portadora con 20 de entrada. Primero con 10 de entrada. 1028 watts. Con 15 de entrada. 1070. Y con 20 de entrada ya no da más. Ahí está la capacidad máxima a la que ya pudo trabajar. Está limitándose en cierta forma. Los transistores son de 100 watts cada uno, lleva 8, por lo que la matemática no es complicada, son 800 watts. Si cuentan los otros dos transistores que son del driver, esos no cuentan, esos son nada más el excitador, no es parte de la potencia de salida final. Sean Toshiba, sean Motorola, las especificaciones son claras. Si son HG, con mayor razón, tienen la potencia limitada a los 100-120 watts como máximo, 125 todavía, por lo que son 800. Tal vez lo puedas trabajar 1 kilowatt. 1 kilowatt es ya, pero va a ir acompañado como quiera de armónicos. Las pruebas que estuve realizando con 800 watts, la señal se mantiene limpia. Arriba de 20 los decibeles de la intermodulación. Al llegar a 1 kilowatt, estos pueden quedar en 10 decibeles, donde ya es muy parejo con la señal original. Siempre es bueno mantenerlo arriba de los 20 decibeles, esa atenuación de armónicos. Por lo que en 800 watts se mantiene entre los 20, queriéndole pegar a los 25, muy parecido a los Toshiba cuando trabajan en esa potencia de 100 watts cada uno. Pero el Toshiba, la diferencia que tenía es que eran capaces de llegar hasta 200 watts por transistor. Por eso es que le ponen el DX1600, pero era 1600 watts acompañado de unos super armónicos y super distorsión. La señal original se seguía manteniendo donde mismo, nada más se incrementaban esos armónicos alrededor de la señal original. Y quien vivía engañado con un medidor, ya sea digital o de aguja convencional, que no puede ver el espectro de la señal, va a creer que es potencia limpia, es potencia de la señal que se está emitiendo, pero ya está saliendo ahora sí que la señal original, acompañada de mucho ruido, basura, señales espurias, un calentamiento brutal al disipador, un consumo de corriente altísima. Y tal vez hay quienes les guste ese método de salir todo distorsionado, pero a mí me gusta la modulación clara, que se entienda, limpia, por lo que yo trabajaría este amplificador a no más de 800 watts. ¿Quieres 1600? Cómprate uno de 16 pastillas o transistores. Así es la regla. Si quieres calidad de señal, trabájalos a donde deben de trabajar.
¿Quieres más potencia? Incrementa los transistores, las etapas de amplificación. Bueno, este fue el Texas Star de X1600V.